defender than they are Samuels. Oh, look at that! Simultaneous! En el mundo del boxeo, hay golpes que cambiaron la historia, knockouts que dejaron al mundo en silencio, caídas que nadie esperaba y momentos que los fanáticos jamás olvidarán. Desde leyendas como Mike Tyson o Muhammad Ali hasta knockouts modernos, donde están boxeadores como Juan Manuel Márquez y Manny Pacquiao. Hoy veremos 20 golpes que quedaron grabados para siempre en la historia del boxeo. Prepárate, porque algunos de estos knockouts son simplemente brutales. Bienvenidos. Para 1978, Roberto Durán enfrentaba su pelea número 67. Tenía 65 victorias y una sola derrota. Se enfrentaba contra el estadounidense Monroe Brooks. Aunque no había ningún título en juego, Roberto Durán sacó la mano de piedra en el momento preciso, en el asalto número 8, dejando absolutamente congelado a Brooks después de un gancho al hígado. Just standing in there flat-footed now, measuring. Whoop, down he goes. A hard left to the body. Measuring. Whoop, down he goes. El 18 de diciembre del 2025, se enfrentaban dos peleadores en un cuadrilátero de boxeo. Martínez versus James, en pleno intercambio de golpes, ambos sin miedo. Dos golpes lanzados al mismo tiempo. Ambos cayeron al suelo, para más tarde llevarse la victoria al norteamericano James. O sea, hay invictos, ¿eh? ¡Oh! ¡Se fue! ¡Mira, doble knockout! ¡Oh! Y Martínez no, pero se bueno, que no se levanta. ¡Y Ah, sí, se levantó. Martínez! Oh, no, no ¡Oh! se levanta, no se levanta. Se acabó. Martínez está Uy, aguantó. 22 de octubre del 2016, Daniel Evangelista Jr. Este encuentro sería en la Arena Coliseo en México. El knockout llegaría en el asalto número 3. Aunque fue un knockout técnico, el joven Pitbull ya mostraba esa agresividad que más tarde lo llevaría a ser de la élite. Cuerpo. Exactamente, ahí siente que lastimó a su adversario, va sobre él, le mete izquierdas, derechas, derecha, arriba, y se enfrascan ahí en el cambio de golpes. Mejor la izquierda, la última de Evangelista fue muy por debajo del cinturón. Uy, el golpe también de Cruz en la última parte de este episodio, la derecha, y de nuevo la cuenta a la derecha, y la última. ¡Qué clase de golpe! Tres extraordinarias derechas se está levantando Evangelista. Una andanada de estruendo de Isaac Cruz. Le dice si se puede, no se puede. No se puede, no puede continuar. ¡Pum! Esa derecha, ¡pum! Y el otro. Fueron tres. Sí. Derecha, izquierda, ¡pum! Ahí está. Se la conectó impresionante también. ¡Pum! Esa derecha, ¡pum! Y el otro. Fueron tres. Sí. Derecha, izquierda, ¡pum! Ahí está. Se la conectó de lleno. Para el 1 de septiembre del 2012, Gennady Golovkin defendía por quinta vez su título mundial de los pesos medianos de la WBA. Y todo el mundo pensaba que Proza se convertiría en un rival digno. El polaco tenía un récord de 30 peleas y solamente había perdido un encuentro. Enfrentarse contra Gennady Golovkin era un gran reto e intentó hacer lo posible para defenderse bien contra el kazajo, pero le fue imposible. Era una de las peleas más difíciles del peleador kazajo en su historia, pues hasta el momento tenía 24 peleas, pero en el round número 5 no fue capaz de más y no aguantó más de los golpes de Gennady Golovkin, provocándole un knockout en el round quinto. Y así Golovkin pasaba por encima aplastando a su rival. Jimmy Thunder versus Crawford Greensley.
El 18 de marzo de 1997, Jimmy Thunder enfrentaba su pelea número 40, donde tenía 31 victorias, la mayoría de ellas por nocaut. El peleador originario de Oceanía, y en esta pelea sorprendería a muchos, pues contra Crawford Grizzly terminaría noqueando a su rival de un solo golpe, en un batacazo que ni siquiera la cámara terminó de acomodarse para el primer round. Solo 13 segundos bastaron para que la pelea terminara y Jimmy Thunder se iría con uno de los knockouts más rápidos de la historia y con el honor de haber derribado a un gigante con un solo golpe. Sergey Kovalev defendería sus títulos en 3 ocasiones. Para este año 2014 completaba un total de 26 peleas. Solamente 3 peleas de ellas llegaron hasta el final. 23 peleas habían sido ganadas por nocaut y llegaría la pelea más importante de su carrera. En el 2014 se enfrentaría contra Bernard Hopkins. Estaba en juego los títulos de la WBA, IBF y WBA. Categoría semipesado. Bernard Hopkins aguantó la cantidad de golpes que le dio Sergey. Aquella noche ganaría el ruso, reteniendo el título de la WBO y ganando los títulos de la IBF y de la WBA. Ryan García. Para el 2021, Ryan García tenía 21 peleas y se enfrentaría a Luke Campbell. El 2 de enero del 2021, esa fue la primera vez que Ryan caía al suelo por un golpe de Campbell. La situación estaba difícil para Ryan, pero en el round número 7, Ryan García logra dar un golpe contundente en la zona hepática. Luke Campbell cae al suelo y así fue como vio liquidada la pelea. Luke Campbell was feeling right here. Garcia! Chris Eubank. Chris Eubank, antes de pelear por el título mundial contra Nigel Benn en 1990, se enfrentaría en ese mismo año contra Reginaldo dos Santos en su pelea número 24, encontrándose invicto en su carrera deportiva. Ese día contra Reginaldo dos Santos, la pelea solamente duró 20 segundos. Aquí estiró su mano solamente para medirlo, pero el siguiente golpe, contando este como el primero que le daba en el rostro a dos Santos, terminaría noqueándolo y en 20 segundos se acabaría la pelea, sorprendiendo al inglés. Eubank almost glides out of the ring, struts out of his corner. He hasn't. Oh, that's amazing. The first punch for Chris Eubank. One big shot, the first shot he threw, and he knocks him sparse. 20 seconds. Para 1999, Julio César Chávez ya tenía un récord de 107 peleas, donde había obtenido 102 victorias y ya había perdido 3 peleas, una contra Frankie Randall y 2 contra Oscar de la Hoya. Sin embargo, ya todo lo que había hecho Julio César Chávez para este momento de su vida superaba con creces a miles de peleadores a nivel mundial. Así que para julio de 1999 se enfrentaría contra Marky Jakubowski en una pelea donde Julio César Chávez quería demostrar que aún estaba vivo para el pugilismo. Esto después de haber perdido el título de la CMB de peso welter en un knockout contra Oscar de la Hoya. Jakubowski quería la revancha, pues en 1992 se había llevado un knockout en el round número 6 en el primer encuentro contra Julio César. En esta pelea del 99, Julio César insistía en demostrarle al mundo que todavía podía hacer buenas combinaciones. Raquia nasal empieza a molestarle también. Ahí le soltó una embanada, le sacude la cabeza y se engalla. Jakubowski lo fue a buscar hasta su propia esquina. Marty Jakubowski empezó a ser molido por Julio César Chávez en los primeros 3 rounds, pero en el round número 4, Julio César termina con un golpe, enviando a la lona a Jakubowski. El tercero sobre la plataforma está interviniendo. ¡Mira!
Este knockout, que además de ser espectacular, hacía pensar a todos los seguidores de Julio César que estaba de regreso ese hombre que pegaba durísimo y que podía seguir adelante del pugilismo. Sigo demostrando que todavía puedo dar mucho más. Este es el comienzo a la conquista de mi campeonato del mundo. Juan Manuel Márquez versus Lica Ramos. Corría el año 2011 y Juan Manuel Márquez ya rondaba los 38 años. Un veterano en el mundo del pugilismo, pero aún con ganas de pelear contra grandes leyendas, pues se preparaba para la tercera pelea contra Manny Pacquiao. Pero antes de esto, Juan Manuel Márquez se tenía que enfrentar contra un peleador de guardia zurda. Esto para hacer una preparación consciente antes de enfrentar al filipino. Y Lica Ramos era un peleador de guardia zurda, con una pegada respetable, pues tenía 22 peleas. De las 22 victorias, 18 habían sido por nocaut. Y se enfrentaría contra el mexicano. Hoy por hoy el mejor peleador sin duda de la baraja boxística. Manuel Márquez le dio junto al blanco. Contra el mexicano no era tan fácil, pues cualquier peleador que se descuidara podía ser mandado a la lona, terminar la pelea. Y evidentemente esto fue lo que sucedió en Cancún, el día que se enfrentó el mexicano ante el colombiano. Ese día recibió el knockout más espantoso de su carrera, pues Juan Manuel Márquez logró conectar un golpe en la barbilla en el primer asalto, para no volverse a poner de pie en el encuentro. Peligrosamente Juan Manuel Márquez, Lica Ramos. Y luego tierra, está inconsciente a centímetros de donde estamos. Peligrosamente Juan Manuel Márquez, Lica Ramos. Tierra, está inconsciente a centímetros de donde estamos. Márquez. Solani TT versus Ibonizo Gonja. El 18 de noviembre del 2017 peleaban por el título de la OMB. TT defendía su título contra el rival Gonja. En el round número 1 terminó noqueando a su rival, lo que se convirtió en uno de los knockouts más rápidos de la historia. I think very much so, John. He's an avoided man indeed. Oh, and that's the reason why. Close of the fight. First shot. And down he went. Yeah. As they come together, let's have a look at it. Just a right hook around the guard, isn't it? There it was there. Whipped that shot in. There you go. Gonja looked like he was trying to land a shot. Trevor Berbick tenía 32 años, 22 de noviembre de 1986. Ese día se enfrentaría contra un joven de 20 años solamente, y el rival sería Mike Tyson. El norteamericano llevaba 27 peleas, de las cuales había ganado todas, la mayoría en el primer round. Berbick había dicho algunas cosas que habían molestado a Mike, que Mike perdería, pero Mike en ese momento sabía calmarse. El vendaval de Brooklyn estaba esperando el momento para soltar su brutal pegada. Pasarían algunos minutos de haber iniciado la pelea. En el primer round, Mike salió como siempre, un toro salvaje a embestir. Pasados 2 minutos 35 segundos del segundo round, Mike ya había azotado en varias ocasiones la cabeza de Trevor Berbick, así que solo faltaba un golpe. Mike era derecho, pero con un izquierdazo dejó a Trevor Berbick mirando para Jamaica. Cayó al piso y cuando intentó levantarse, los pies no respondieron, se fue contra las cuerdas y el nuevo campeón del mundo era Mike Tyson. And youngest and new WBC heavyweight champion of the world, Michael Tyson. Marco Antonio Barrera. Para 1996, Marco Antonio Barrera tenía un récord de 40 peleas, en donde nadie le había podido ganar. Venía de derrotar a Kennedy McKinney. Su siguiente rival era otro estadounidense, esta vez era Jesse Benavides. Desde el inicio de la pelea, Barrera arrancó como siempre, contundente y yendo con todo a su rival. En una de esas, Marco Antonio logró ubicarle bien un golpe a Benavides, así que en el asalto número 3, un gancho al hígado, liquidó completamente a Jesse Benavides, y ganando la pelea al mejor estilo mexicano. A left hook to the head, which will set it up, and then the left hand to the body. Watch the pain on the face of Benavides. Yeah, excruciating. And down he went. Watch that shot right there. Oh man. Naoya Inoue.
El monstruo del boxeo apenas iniciaba su carrera deportiva, peleaba por primera vez el cinturón mundial contra Omar Narváez, quien tenía mucho con el cinturón mundial, pero contra el japonés Narváez la vería muy difícil. Fueron dos asaltos intensos, en donde Inoue siempre intentó con el gancho, tirando en varias ocasiones a Narváez, hasta que en el asalto número 2 del 30 de diciembre del 2014, con un gancho al hígado, Omar Narváez quedaba absolutamente congelado y perdía esa pelea por nocaut, y también perdía el cinturón mundial. David Tua versus John Ruiz. El primer latinoamericano en la historia en ser campeón mundial de los pesos pesados tuvo una noche gris el día que se enfrentó al invicto David Tua, un hombre demoledor comparado con Mike Tyson, de quien tienen que ver la historia. En 1996 se enfrentarían los dos en una pelea que solamente duró segundos, con una avalancha de golpes de David Tua hacia John Ruiz. A stablemate, incidentally, of Lennox Lewis. He'll be getting up. Oh, Marciano and Tyson. He really is because of the way his body is built. People have a hard time believing, for example, that Mike Tyson. Ricky Hatton fue un gran peleador inglés que alcanzó un récord de 43 peleas donde nadie pudo ganarle. Para el año 2007, enfrentaba su encuentro número 43 contra José Luis Castillo. Castillo, un peleador mexicano muy talentoso, ese día intentó con Ricky Hatton, pero el inglés con pinta de mexicano y que también hacía ganchos al mejor estilo mexicano, terminó liquidando a Castillo con un gancho de izquierda en el asalto número 4. One way or another, no protest. One more look at Ricky Hatton. Mexican fighters, because in training, they all the time that's their favorite punches, is exchanging left hooks to the. Shane Mosley se había enfrentado en el 2008 contra Ricardo Mayorga, pero los dos tenían una revancha pendiente, así que en el 2015, el bocón de Mayorga se enfrentaba contra Mosley, en una pelea que había estado caliente desde el pesaje. Esta vez, Ricardo Mayorga no pudo aguantar tantos asaltos como en la pelea anterior, pues en el asalto número 6, Shane Mosley conectó un gancho contundente con la mano izquierda, dejando a Mayorga absolutamente liquidado. Mayorga. Kolejny bezpośredni prawy trafia, zderzona się go i tam robi się miejsce właśnie pod te bezpośrednie cios. Strzelić. I proszę, teraz on z kolei do poprzednią rundą pokazał nam tutaj lwi pazur, no i korpus poszedł poniżej pasa, taki jest koniec walki. Mayorga, bum, i tu właśnie. Arturo Gatti. Para el año 2004, Arturo Gatti ya se había hecho campeón de los superligeros de la CMB y defendía por primera vez su cinturón, esta vez contra el rumano Leonard Dorian. Desde el inicio de la pelea, como siempre fue Gatti, empezaba atacando a su rival rumano, así que no lo dejó pasar mucho tiempo, pues en el asalto número 2 implantó un golpe que dejó de rodillas al peleador orundo de Rumania y lograba un espectacular knockout del cual su rival no pudo recuperarse. Roger Mayweather. Para 1985, Julio César Chávez contaba con 47 peleas y se encontraba invicto. Iba por su segunda defensa del título de la CMB de la categoría superpluma. Su siguiente rival sería Roger Mayweather, un peleador que para el momento era llamado mata mexicanos, pues tenía en su récord varios mexicanos que habían caído sobre sus puños. El norteamericano se sentía capaz de ganarle a Julio César, pero contra Julio César todo era diferente. Es más, se puede decir que para este encuentro, Julio César no dejó ni siquiera ubicarse a Mayweather, pues desde el primer round, el mexicano salió a acabar a Roger. Set that up. Mayweather slipped to his right beautifully. He just was hurt. Yes, he is.
Cuando salió al segundo round, Mayweather no era capaz de evadir los golpes de Julio César y este con demoledores golpes lo tiró al suelo, dejando un peleador con gran fama tirado en el suelo en solo 2 asaltos. Chavez comes in with a right hand lead. Mayweather still in difficulty trying to tie him up. No knockdown. Legs underneath him. And Richard Steele has stopped it. He has stopped it here.